Resumen y guía para construcción industrializada interior y carpinterías exteriores. Parte 1. La lógica general de los sistemas interiores. La idea principal que hay que memorizar es esta: en construcción industrializada no construimos con piezas sueltas, construimos con sistemas. Un tabique no es solo una placa. Una ventana no es solo un marco. Un falso techo no es solo una superficie que tapa instalaciones. Un suelo técnico no es solo un pavimento. Cada elemento funciona como un conjunto. Y ese conjunto está formado por estructura, placas o paneles, juntas, fijaciones, aislamiento, encuentros, sellados, instalaciones y mantenimiento. En obra, el error más habitual es pensar solo en el material principal. Por ejemplo, ladrillo, yeso laminado, aluminio, PVC, vidrio o madera. Pero el material por sí solo no garantiza la prestación. Lo importante es preguntarse siempre: ¿qué tiene que hacer este sistema? Debe separar espacios. Debe aislar acústicamente. Debe resistir humedad. Debe proteger frente al fuego. Debe permitir el paso de instalaciones. Debe poder desmontarse. Debe permitir mantenimiento. Debe integrarse con el suelo, el techo, la fachada y la estructura. La construcción industrializada interior busca rapidez, limpieza, precisión y control. Pero rapidez no significa improvisación. Significa montar sistemas bien definidos. Por eso, antes de construir, hay que entender la función. Si se va a dividir un espacio interior, hablamos de compartimentación interior. La compartimentación interior sirve para separar recintos dentro de un edificio. Puede separar habitaciones, oficinas, pasillos, zonas comunes, locales técnicos, baños, cocinas o unidades de uso diferentes. Existen sistemas tradicionales y sistemas industrializados. La tabiquería cerámica es el sistema tradicional más conocido. Se ejecuta con ladrillos cerámicos y mortero. Puede usar panderete, tabicón, cítara de ladrillo hueco doble, cítara de ladrillo macizo o piezas de gran formato. Su ventaja es que es robusta, conocida y habitual. Su inconveniente es que pesa más, necesita obra húmeda, genera rozas, produce más residuos y es menos flexible para cambios futuros. En la tabiquería cerámica hay que controlar el espesor, la altura, la longitud, el arriostramiento y las rozas. Arriostrar significa estabilizar el tabique para que no sea una pared larga, delgada y débil. Un tabique demasiado largo o demasiado alto necesita apoyarse en otros elementos para no deformarse. Las rozas son canales abiertos en el tabique para pasar instalaciones. Pero no se pueden hacer sin criterio. Una roza mal colocada debilita el tabique. Por eso deben limitarse, separarse de huecos y no coincidir en ambas caras de forma peligrosa. También existen tabiques de hormigón. Pueden ser de bloque hueco, bloque aligerado o bloque de hormigón celular. Son útiles cuando se necesita más resistencia, mayor robustez o incluso acabado visto en locales, comercios o zonas técnicas. Después aparecen las placas y paneles de yeso o escayola. Estos sistemas son más industrializados que la albañilería tradicional. Se unen por machembrado y adhesivos. Permiten rapidez, pero son sensibles al agua y necesitan buena ejecución en los encuentros. En los paneles de yeso, hay que recordar algo importante: el edificio se mueve. Los forjados pueden deformarse con el tiempo. Si un panel queda comprimido rígidamente entre suelo y techo, puede fisurarse. Por eso algunos sistemas dejan una junta superior o un encuentro que admite pequeñas deformaciones. El sistema más representativo de la construcción interior en seco es el entramado autoportante de yeso laminado. Este sistema se compone de canales, montantes y placas. Los canales son perfiles horizontales. Se colocan en el suelo y en el techo. Los montantes son perfiles verticales. Se colocan entre los canales. Las placas de yeso laminado se atornillan a los montantes. Dentro de la cámara puede colocarse lana mineral para mejorar el aislamiento acústico y térmico. Además, el sistema necesita tornillos, cintas, pastas de juntas, bandas acústicas y refuerzos cuando haya puertas, cargas o instalaciones. La placa de yeso laminado no es simplemente yeso. Es un núcleo de yeso revestido por cartón especial. El cartón le aporta continuidad, resistencia superficial y estabilidad.
Existen varios tipos de placas. La placa estándar se usa en zonas interiores normales. La placa resistente a la humedad se usa en baños, cocinas, vestuarios y zonas húmedas. La placa con mejor comportamiento frente al fuego se usa cuando se necesita mayor resistencia al incendio. La placa de alta dureza se usa donde puede haber golpes o uso intenso. También existen placas transformadas, con barrera de vapor, con plomo para protección radiológica, con aislamiento térmico o acústico, o placas perforadas para acondicionamiento acústico. Hay que memorizar esta idea, no existe un único tabique de yeso laminado. Existen muchos sistemas. Cambia el número de placas, el espesor de la placa, el ancho del montante, la modulación, el aislamiento interior y el tipo de placa. La modulación es la separación entre montantes. Suele ser de 400 o 600 milímetros. Una modulación de 400 milímetros da más rigidez porque hay más perfiles. Una modulación de 600 milímetros es más económica y puede ser suficiente en sistemas menos exigentes. Para montar bien un tabique de yeso laminado, el orden lógico es el siguiente. Primero se replantea el tabique en el suelo y se traslada al techo. Después se colocan bandas acústicas bajo los canales y en los encuentros laterales. Luego se fijan los canales al soporte. Después se colocan los montantes con la modulación prevista. En los huecos de puertas se refuerzan las jambas y el dintel. Después se atornillan las placas de una cara. Antes de cerrar la otra cara, se colocan instalaciones, aislamiento y refuerzos interiores. Después se cierra la segunda cara. Finalmente se tratan las juntas con pasta y cinta. Las placas no deben apoyar directamente en el suelo. Deben quedar separadas entre 10 y 15 milímetros para evitar que absorban humedad. Las juntas verticales deben coincidir siempre sobre un montante. No pueden quedar en el aire. Las juntas de una cara no deben coincidir con las juntas de la cara opuesta. Si hay varias capas de placas, las juntas de una capa deben desplazarse respecto a las de la otra. Esto se llama contrapear juntas. Contrapear juntas mejora la resistencia, reduce fisuras y mejora el comportamiento acústico y frente al fuego. Los tornillos deben quedar ligeramente embutidos, pero sin romper el cartón. Si sobresalen, se notan en el acabado. Si se hunden demasiado, pierden capacidad de fijación. Las puertas necesitan refuerzos. Una puerta no es solo un hueco. Es una zona que recibe golpes, peso, vibraciones y movimientos repetidos. Las cargas pesadas también necesitan refuerzos. No se debe colgar un mueble, un radiador, un sanitario o un equipo pesado directamente de la placa si el sistema no está preparado. Ahora pasamos a las prestaciones. Una partición interior debe cumplir varias condiciones. La primera es la seguridad estructural. Aunque un tabique no sea portante, debe ser estable. Debe resistir su propio peso, pequeños golpes, empujes, vibraciones, puertas, cargas suspendidas y deformaciones normales del edificio. La segunda es la protección frente al fuego. Aquí hay que distinguir reacción al fuego y resistencia al fuego. La reacción al fuego indica cómo se comporta un material cuando se expone al fuego. Es decir, si arde, si produce humo, si desprende gotas o si contribuye a propagar el incendio. La resistencia al fuego indica cuánto tiempo un elemento mantiene su función durante un incendio. Las letras más importantes son R, E y I. R significa capacidad portante. E significa integridad, es decir, impedir el paso de llamas y gases calientes. I significa aislamiento térmico, es decir, limitar el paso de calor. Una pared de I60 mantiene integridad y aislamiento durante 60 minutos. Pero esta prestación solo se mantiene si el sistema está completo. Si una pared resistente al fuego se perfora para pasar instalaciones y esos pasos no se sellan, el fuego y el humo pueden pasar. Entonces la pared deja de cumplir. Por tanto, en protección frente al fuego, las juntas, los encuentros, las puertas, los registros y los pasos de instalaciones son tan importantes como la placa. La tercera prestación es la salubridad y la humedad. En baños, cocinas y zonas húmedas hay que utilizar placas adecuadas, normalmente placas resistentes a la humedad. Pero hay que memorizar esto, una placa resistente a la humedad no es una impermeabilización absoluta.
En duchas, bañeras o zonas con agua directa se necesitan revestimientos, sellados o impermeabilizaciones complementarias. La cuarta prestación es el ahorro energético. Una partición interior puede necesitar aislamiento térmico si separa zonas con diferentes condiciones de temperatura o unidades de uso diferentes. La transmitancia térmica no depende solo de la placa. Depende del sistema completo: placas, cámara, aislamiento, perfiles y encuentros. La quinta prestación es la protección frente al ruido. En construcción interior, la acústica es una de las prestaciones más delicadas. Un tabique ligero funciona mediante el principio masa, muelle, masa. Una cara del tabique actúa como masa. La cámara interior con lana mineral actúa como muelle y absorbente. La otra cara vuelve a actuar como masa. Para mejorar el aislamiento acústico se puede aumentar el número de placas, aumentar la cámara, colocar lana mineral, desacoplar estructuras, colocar bandas acústicas y sellar correctamente los perímetros. Pero la acústica falla casi siempre por los detalles. Falla por una rendija. Falla por una caja eléctrica enfrentada. Falla por una cámara continua. Falla por un falso techo que conecta dos recintos. Falla por un suelo técnico continuo. Falla por un paso de instalaciones sin sellar. Falla por no colocar bandas acústicas. Por eso hay que memorizar esta frase: en acústica, el punto débil manda. Un tabique muy bueno puede comportarse mal si los encuentros están mal resueltos. Los defectos de ejecución más frecuentes en tabiques de yeso laminado son no colocar bandas acústicas, montar perfiles sin respetar la modulación, apoyar placas en el suelo, enfrentar cajas eléctricas, dejar pasos abiertos, no reforzar huecos, no contrapear juntas, no sellar perímetros, colgar cargas sin refuerzo y no respetar juntas estructurales. La idea final de esta primera parte es sencilla. Un sistema interior industrializado es rápido, pero no admite improvisación. El tabique funciona si se entiende como sistema. La placa sola no aísla, no resiste y no protege por sí misma. Funciona cuando se combina correctamente con perfiles, juntas, bandas, aislamiento, tornillos, pastas, refuerzos, sellados y encuentros. Memoriza esto como regla general: la prestación no se consigue solo en el centro del paño. La prestación se gana o se pierde en los bordes, en las juntas, en los huecos y en los pasos de instalaciones. Guía de memorización para construcción industrializada interior y carpinterías exteriores. Parte 2. Trasdosados, mamparas y tabiques móviles. Continuamos con una idea fundamental: no todos los sistemas interiores sirven para dividir espacios desde cero. Algunos sistemas no crean una pared nueva independiente, sino que mejoran una pared que ya existe. A eso lo llamamos trasdosado. Un trasdosado es un revestimiento colocado sobre la cara interior de un muro existente. Puede colocarse sobre una fachada, sobre una medianera, sobre un muro interior o sobre una pared que necesita mejorar sus prestaciones. La función del trasdosado puede ser estética, térmica, acústica, de protección frente al fuego o de integración de instalaciones. Si una fachada pierde mucho calor, se puede trasdosar por el interior con yeso laminado y aislamiento. Si una medianera transmite demasiado ruido, se puede colocar un trasdosado acústico. Si un muro está irregular o deteriorado, el trasdosado permite crear una superficie interior plana y acabada. Por tanto, hay que memorizar esto: el trasdosado no sustituye al muro. Se coloca delante del muro para mejorar sus prestaciones. Existen tres grandes formas de ejecutar un trasdosado de yeso laminado. La primera es el trasdosado directo con pasta de agarre. La segunda es el trasdosado directo con perfilería auxiliar, también llamado semidirecto. La tercera es el trasdosado autoportante. Empezamos por el trasdosado directo con pasta de agarre. En este sistema, la placa se pega directamente al muro mediante pasta. Es una solución rápida, pero depende mucho del estado del soporte. Si el muro está limpio, estable, seco y suficientemente regular, puede funcionar bien. Pero si el muro está sucio, húmedo, disgregado, deformado o con mala adherencia, el sistema puede fallar. En el trasdosado con pasta de agarre hay que mirar la irregularidad del muro. Si la irregularidad es pequeña, hasta 10 milímetros, se puede ejecutar un sistema a más ganar. Si la irregularidad está entre 10 y 20 milímetros, se usa un sistema estándar, con pelladas de pasta.
Si la irregularidad supera los 20 milímetros, se emplea un sistema con tientos. Los tientos son tiras o puntos de placa que ayudan a regularizar el plano antes de colocar la placa definitiva. La idea es sencilla: cuanto peor está el muro, más hay que preparar el soporte antes de colocar la placa. La placa no debe apoyarse directamente sobre el suelo. Debe quedar separada de 1 a 1,5 centímetros mediante calzos. Esa separación evita que la placa absorba humedad desde el pavimento. El trasdosado directo puede ser sencillo, si tiene una sola placa, o múltiple, si tiene más de una placa. Cuando se usan placas especiales, como placas con barrera de vapor o placas con plomo para protección radiológica, deben colocarse con el criterio del sistema. En muchos casos se colocan como segunda placa, no directamente pegadas al muro. Pasamos al trasdosado con perfilería auxiliar. Este sistema también se llama trasdosado semidirecto. Aquí la placa no se pega directamente al muro. Primero se colocan maestras metálicas fijadas al soporte, y después se atornillan las placas a esas maestras. Este sistema es útil cuando se quiere más regularidad, cuando el muro no permite buena adherencia o cuando se prefiere atornillar en lugar de pegar. Como criterio mínimo, se recomienda una placa de 15 milímetros con modulación de 600 milímetros. En reformas o trabajos menos exigentes puede admitirse placa de 13 milímetros, pero con modulación máxima de 400 milímetros. La lógica es la misma que en los tabiques: si la placa es más delgada, necesita más apoyo. Ahora pasamos al trasdosado autoportante. El trasdosado autoportante tiene estructura propia. Se parece a un tabique de yeso laminado, pero solo se placa una cara, porque la otra cara es el muro existente. La estructura está formada por canales y montantes. Entre la estructura y el muro queda una cámara. En esa cámara se puede colocar lana mineral u otro aislamiento. También pueden pasar instalaciones. El trasdosado autoportante puede ser arriostrado o libre. Es arriostrado cuando se conecta al muro base en algunos puntos. Es libre cuando queda separado del muro y trabaja con su propia estructura. El trasdosado libre suele ser mejor desde el punto de vista acústico, porque reduce los contactos rígidos con el muro. Menos contacto rígido significa menos transmisión de vibraciones. El trasdosado arriostrado mejora la estabilidad, especialmente en alturas mayores, pero puede crear puentes acústicos si los arriostramientos no se resuelven bien. Por tanto, hay que memorizar el equilibrio: más independencia acústica con el sistema libre, más estabilidad con el sistema arriostrado. En fachadas, el trasdosado suele buscar aislamiento térmico. En medianeras, suele buscar mejora acústica. En muros interiores, puede buscar regularización, instalaciones o acabado. Pero en fachadas hay que tener especial cuidado con las condensaciones. Cuando se coloca aislamiento por el interior, el muro exterior puede quedar más frío. Si el vapor de agua interior atraviesa el sistema y llega a una zona fría, puede condensar. Por eso, en trasdosados interiores de fachada hay que estudiar la barrera de vapor, la ventilación, el tipo de aislamiento, la orientación y el clima. Un trasdosado puede mejorar un muro, pero también puede crear una patología si se diseña mal. Los errores típicos en trasdosados son claros. No preparar el soporte. Pegar placas sobre un muro húmedo o débil. No dejar separación inferior respecto al suelo. No sellar los perímetros. Crear cámaras continuas que comunican recintos. Colocar mal el aislamiento. No prever la barrera de vapor. No respetar juntas de dilatación. No prever refuerzos para cargas. Y no coordinar el trasdosado con tabiques, techos e instalaciones. Hay una regla de ejecución acústica muy importante. Primero se ejecutan las separaciones principales entre recintos o unidades de uso. Después se colocan los trasdosados. Luego se ejecutan los tabiques interiores. Y finalmente se colocan los techos de yeso laminado. Este orden evita cámaras continuas por donde pueda pasar el sonido. Por ejemplo, si se coloca primero un trasdosado continuo en toda una fachada y después se levanta un tabique divisorio contra ese trasdosado, puede quedar una cámara continua detrás. El ruido puede pasar por esa cámara y rodear el tabique. Por eso, en acústica, el orden de montaje importa. Pasamos ahora a las mamparas. Una mampara es una partición interior no estructural, montada en seco, desmontable y reinstalable.
La mampara no se ejecuta como un tabique tradicional. No está pensada para ser demolida cuando se quiera cambiar la distribución. Está pensada para desmontarse, trasladarse y volver a montarse. Por eso es muy habitual en oficinas, hoteles, centros sanitarios, talleres, edificios administrativos y espacios de trabajo. La función principal de una mampara es dividir espacios dentro de una misma unidad de uso. Por ejemplo, puede separar despachos, salas de reuniones, zonas de trabajo, cabinas, recepciones o áreas administrativas. La ventaja de la mampara es la flexibilidad. Permite reorganizar espacios con rapidez, sin obra húmeda y con menor generación de residuos. Pero desmontable no significa débil. Una mampara debe ser estable. Debe resistir golpes, empujes, cierre de puertas, vibraciones y uso normal. Debe ser desmontable, pero también reinstalable. Desmontable significa que se puede retirar. Reinstalable significa que se puede volver a montar conservando sus funciones. Además, muchas mamparas son registrables. Registrable significa que permiten alojar instalaciones en su interior y acceder a ellas después. Esto es muy útil para electricidad, datos, telecomunicaciones, mecanismos, interruptores o tomas. Una mampara puede estar compuesta por perfiles verticales y horizontales, estructura de acero, aluminio o madera, paneles opacos, paneles transparentes, puertas, juntas, tensores, perfiles de registro, piezas de esquina y sistemas de instalación eléctrica. Los paneles opacos pueden ser de tablero, chapa, laminado, madera, panel sándwich u otros materiales. Los paneles transparentes suelen ser de vidrio. Si hay riesgo de impacto, el vidrio debe ser de seguridad. Puede ser laminado, que mantiene los fragmentos adheridos si rompe, o templado, que rompe en piezas pequeñas. Los perfiles pueden ser de acero, aluminio o madera. El aluminio permite perfiles complejos y puede incorporar perforaciones o canales para instalaciones. Las puertas integradas en mamparas son puntos críticos. Una puerta introduce peso, golpes, apertura, cierre y vibraciones. Si los perfiles junto a la puerta no están reforzados, aparecerán descuadres, roces o movimientos. Además, en una mampara acústica, la puerta suele ser el punto débil. Si no tiene juntas, si queda una holgura inferior o si cierra mal, el aislamiento acústico cae. Las mamparas se montan en una fase avanzada de obra. El espacio debe estar seco, limpio y protegido. Deben estar ejecutados los pavimentos, los falsos techos, los revestimientos y los cerramientos exteriores. Esto se debe a que la mampara llega como sistema acabado o semiacabado. Si se monta demasiado pronto, puede dañarse con polvo, golpes, humedad o trabajos posteriores. El montaje empieza con el replanteo. Se marcan ejes, módulos, puertas, encuentros y pasos de instalaciones. Después se colocan perfiles perimetrales. Luego se montan perfiles verticales y horizontales. Después se ajustan tensores, paneles, vidrios, puertas y registros. Al final se comprueba estabilidad, alineación, funcionamiento de puertas, estado de paneles, ajuste de vidrios y accesibilidad de registros. El mantenimiento de mamparas consiste en limpiar con productos compatibles, revisar juntas, regular puertas, ajustar tensores y conservar la documentación del sistema. Ahora pasamos a los tabiques móviles. El tabique móvil permite dividir un espacio de forma variable. No se desmonta como una mampara. Se desplaza, se pliega, se almacena o se bloquea. Su función es transformar un espacio según el uso. Una sala grande puede dividirse en dos salas pequeñas. Después, retirando los módulos, puede volver a funcionar como sala única. Se usa en hoteles, aulas, salas de congresos, auditorios, oficinas, restaurantes y salas polivalentes. Hay dos grandes tipos. El sistema monodireccional y el sistema multidireccional. En el sistema monodireccional, los módulos se mueven en una sola dirección y se almacenan normalmente en un extremo. En el sistema multidireccional, los módulos pueden moverse por carriles con cambios de dirección y almacenarse en zonas laterales o espacios previstos. El sistema multidireccional es más flexible, pero también más complejo.
Los componentes principales de un tabique móvil son el carril superior, los rodamientos, los módulos móviles, los perfiles de arranque, los perfiles de entrega, los mecanismos telescópicos, las juntas acústicas, las puertas integradas y los sistemas de bloqueo. El carril superior es fundamental. De él cuelgan los módulos. Por tanto, debe fijarse a un soporte resistente, normalmente el forjado o una estructura auxiliar calculada. No debe colgarse de un falso techo ligero. Los módulos se desplazan mediante rodamientos. Cuando llegan a su posición, se bloquean. El bloqueo es esencial. Cuando el tabique móvil está abierto, debe moverse fácilmente. Pero cuando está cerrado, debe comportarse como una separación estable. Para ello, los mecanismos telescópicos presionan contra suelo, techo y laterales. Si las juntas no presionan bien, el sonido pasa. Por eso, en tabiques móviles acústicos, el mecanismo de cierre es tan importante como el panel. Los módulos pueden ser opacos o acristalados. Los paneles opacos suelen ofrecer mejor aislamiento acústico. Los paneles acristalados permiten paso de luz y relación visual, pero deben cumplir seguridad frente al impacto y pueden tener menor aislamiento si no están bien diseñados. El montaje de un tabique móvil exige logística. Los módulos pueden ser grandes y pesados. Debe poder acceder el transporte a obra. Debe haber espacio para descargar, trasladar, almacenar y montar. El montaje empieza con el replanteo. Después se fija el carril superior. Luego se colocan perfiles de arranque y entrega. Después se introducen los módulos en el carril. Finalmente se ajustan, se bloquean y se comprueba el funcionamiento. En la recepción se revisa que los módulos se desplacen bien, que no rocen, que no descarrilen, que el bloqueo funcione, que las juntas cierren, que los acabados estén correctos y que las puertas integradas funcionen. El mantenimiento es obligatorio. Hay que limpiar carriles, revisar rodamientos, ajustar mecanismos, conservar juntas, evitar golpes y enseñar al usuario a maniobrar el sistema. Un tabique móvil se puede dañar si se empuja sin desbloquear, si se fuerza en un cambio de dirección o si se almacena mal. La idea final de esta parte es comparar tres sistemas. El trasdosado mejora un muro existente. La mampara divide espacios y puede desmontarse y reinstalarse. El tabique móvil transforma espacios desplazando módulos. Los tres pertenecen a la construcción industrializada porque son sistemas secos, modulares y técnicamente controlados. Pero cada uno tiene una lógica distinta. El trasdosado depende del muro y de la prestación que quiere mejorar. La mampara depende de la modulación, la desmontabilidad y la registrabilidad. El tabique móvil depende del carril, los mecanismos, el bloqueo y las juntas. Memoriza esta frase: en sistemas industrializados, la flexibilidad solo funciona si el detalle está bien resuelto. Guía de memorización para construcción industrializada interior y carpinterías exteriores. Parte 3. Suelos técnicos y falsos techos. Continuamos con los sistemas horizontales interiores. Hasta ahora hemos hablado de paredes, trasdosados, mamparas y tabiques móviles. Ahora pasamos a los suelos técnicos y a los falsos techos. La idea que hay que memorizar es esta: el suelo y el techo no son solo acabados. También pueden ser sistemas técnicos. Un suelo puede aislar acústicamente. Puede alojar instalaciones. Puede permitir registros. Puede organizar el cableado de un edificio. Un falso techo puede ocultar instalaciones. Puede mejorar la acústica. Puede proteger frente al fuego. Puede permitir mantenimiento. Puede definir la imagen interior de un espacio. Por tanto, suelo y techo deben entenderse como sistemas constructivos completos. Empezamos por los suelos técnicos. Hay dos grandes familias. La primera es el suelo flotante. La segunda es el pavimento elevado registrable. No son lo mismo. El suelo flotante se usa principalmente para reducir el ruido de impactos. El pavimento elevado registrable se usa principalmente para crear una cámara bajo el suelo donde puedan pasar instalaciones. Primero estudiamos el suelo flotante. El ruido de impactos es el ruido producido por pisadas, golpes, caída de objetos o arrastre de muebles. Este ruido se transmite fácilmente por el forjado y por la estructura del edificio. Para reducirlo,
se coloca una capa elástica entre el forjado y la capa superior del pavimento. Por eso se llama suelo flotante, porque la capa superior no debe estar rígidamente unida al soporte ni a los paramentos verticales. La composición habitual es la siguiente. Primero está el forjado. Sobre el forjado se coloca el material elástico antiimpacto. Después puede colocarse una barrera impermeable si hace falta. Encima se vierte una capa de mortero, normalmente de al menos 50 milímetros. Puede incorporarse un mallazo de reparto. Y finalmente se coloca el pavimento de acabado. El material antiimpacto puede ser lana mineral, polietileno expandido, polietileno reticulado o poliestireno expandido elastificado. Estos materiales tienen una característica común, son deformables. Esa deformabilidad ayuda a reducir la transmisión del impacto, pero también exige cuidado. Si la capa superior es demasiado rígida o si el sistema se deforma en exceso, pueden aparecer fisuras. Por ejemplo, un pavimento cerámico o pétreo colocado sobre una base demasiado flexible puede fisurarse si la solera no está bien resuelta. Por eso, la capa de mortero puede necesitar mallazo o fibras, según el caso. La regla más importante del suelo flotante es esta: la solera flotante no debe tocar rígidamente los tabiques, pilares, fachadas o paramentos. Debe existir una banda perimetral elástica. Si el mortero toca el tabique, se crea un puente acústico. Un puente acústico es una conexión rígida por donde el ruido pasa con facilidad. Por tanto, el suelo flotante solo funciona si está realmente desacoplado. La banda perimetral debe rodear todo el recinto. También debe rodear pilares, tuberías y elementos que atraviesen el suelo. La lámina antiimpacto debe cubrir toda la superficie. No debe quedar rota, perforada o llena de mortero. Si el mortero penetra en la capa elástica, crea puntos rígidos y reduce el aislamiento. También hay que cuidar el rodapié. El rodapié no debe unir rígidamente el pavimento flotante con la pared. Si lo hace, vuelve a crear un puente acústico. Por eso se puede colocar una junta elástica en la base del rodapié. La secuencia de ejecución del suelo flotante es importante. Primero deben estar ejecutadas las separaciones principales entre unidades de uso. Después se limpia y regulariza el forjado. Luego se colocan instalaciones si deben ir bajo la capa elástica. Después se coloca el zócalo perimetral de material aislante. Luego se coloca el material antiimpacto. Después se coloca el film impermeable, si procede. Luego se coloca el mallazo y se vierte el mortero. Cuando la solera está seca, se corta el sobrante perimetral. Finalmente se coloca el pavimento de acabado y el rodapié, sin crear puentes rígidos. La frase clave para memorizar es esta: un suelo flotante falla si toca rígidamente lo que debe aislar. Pasamos ahora al pavimento elevado registrable. Este sistema también se puede llamar suelo técnico elevado. Su función principal no es reducir impactos, aunque pueda aportar algo de mejora. Su función principal es crear un plenum bajo el suelo. El plenum es la cámara libre que queda entre el forjado y las baldosas del pavimento elevado. Dentro de esa cámara pueden pasar instalaciones. Por ejemplo, electricidad, telecomunicaciones, datos, cableado informático, climatización, redes técnicas o sistemas de control. Este sistema es habitual en oficinas, centros de datos, salas técnicas y edificios donde las instalaciones cambian con frecuencia. Es poco habitual en viviendas convencionales. La razón es práctica. En una oficina puede cambiar la distribución de puestos de trabajo. Pueden moverse mesas, ordenadores, enchufes, redes o cableado. Con un pavimento elevado, se levantan las baldosas necesarias, se modifica la instalación y se vuelve a cerrar. Sin demoler. Sin abrir rozas. Sin rehacer una solera. El pavimento elevado registrable es modular. Normalmente utiliza baldosas de 600 por 600 milímetros. Los componentes principales son baldosas, pedestales regulables, travesaños, puentes, cantos perimetrales, rejillas, cajas eléctricas, pasacables, rodapiés y accesorios. La baldosa es la pieza horizontal sobre la que se pisa. El pedestal es el apoyo vertical regulable que sostiene las baldosas y transmite las cargas al soporte. El travesaño une pedestales entre sí y mejora la estabilidad.
El puente ayuda en zonas especiales donde no puede colocarse un travesaño normal. Los accesorios permiten integrar instalaciones, como cajas eléctricas, rejillas de climatización o pasacables. El montaje exige un soporte limpio, seco y estable. Antes de instalar el pavimento elevado, las instalaciones principales deben estar preparadas. También deben estar terminados muchos acabados del local, porque el suelo técnico se coloca en una fase avanzada de obra. El replanteo es fundamental. Como el sistema es modular, hay que decidir desde dónde arranca la retícula. Conviene evitar piezas demasiado estrechas en los bordes. También hay que coordinar la retícula con puertas, pilares, cajas, rejillas, puestos de trabajo y registros. Después se colocan los pedestales según la retícula. Los pedestales se regulan en altura para conseguir un plano terminado nivelado. Si un pedestal queda alto, la baldosa puede bascular. Si queda bajo, la baldosa puede no apoyar. Si el soporte está sucio o irregular, el pedestal puede quedar inestable. Después se colocan los travesaños, si el sistema los utiliza. Luego se colocan las baldosas. Cada baldosa debe quedar estable, sin movimiento, sin balanceo y con juntas regulares. En los perímetros, las piezas cortadas deben tener apoyo suficiente. Si una pieza de borde queda muy estrecha o mal apoyada, puede moverse o romperse. La registrabilidad es la ventaja principal. Las baldosas deben poder levantarse y recolocarse sin dañar el sistema. Pero registrable no significa desordenado. El plenum debe mantenerse limpio. No debe convertirse en un espacio lleno de polvo, restos de obra, cables abandonados o materiales sueltos. Si el plenum se usa para climatización, la limpieza es todavía más importante. La frase clave para memorizar es esta: un pavimento elevado registrable no es solo un suelo, es una infraestructura de instalaciones. Pasamos ahora a los falsos techos técnicos. Un falso techo es un sistema colocado por debajo del forjado o de la cubierta. Puede ser continuo o registrable. El falso techo continuo crea una superficie lisa, sin juntas aparentes. El falso techo registrable crea una retícula con placas desmontables que permiten acceder al plenum. El falso techo puede cumplir muchas funciones. Oculta instalaciones. Baja la altura libre. Mejora la estética. Mejora el acondicionamiento acústico. Puede mejorar el aislamiento acústico. Puede mejorar el aislamiento térmico. Puede aportar resistencia al fuego. Puede permitir registros. Y puede integrar luminarias, difusores, rociadores, detectores, altavoces y sistemas de climatización. Pero hay que distinguir dos ideas acústicas. Aislamiento acústico significa impedir que el sonido pase de un recinto a otro. Acondicionamiento acústico significa mejorar el sonido dentro de un mismo recinto, reduciendo reverberación o eco. Un falso techo perforado o absorbente puede mejorar el acondicionamiento acústico de una sala, pero no necesariamente aislará bien entre dos espacios. Empezamos con el falso techo continuo. El falso techo continuo se ejecuta normalmente con placas de yeso laminado atornilladas a una estructura metálica oculta. Después se tratan las juntas con pasta y cinta, para conseguir una superficie continua. Puede ser adosado o suspendido. El techo adosado o directo se fija directamente al forjado mediante maestras o perfiles auxiliares. Ocupa poco espesor, pero deja poca cámara para instalaciones. Se usa cuando se quiere regularizar o mejorar un techo sin bajar demasiado la altura. El techo suspendido cuelga del forjado mediante cuelgues, varillas o piezas especiales. Crea un plenum, es decir, una cámara entre el forjado y el techo. Ese plenum puede alojar instalaciones. El techo suspendido puede ser simple o compuesto. Es simple cuando tiene una sola estructura. Es compuesto cuando tiene una estructura primaria y una estructura secundaria. La estructura primaria recibe los cuelgues. La estructura secundaria recibe las placas. También puede ser sencillo o múltiple. Es sencillo si lleva una sola placa. Es múltiple si lleva dos o más placas. Añadir más placas puede mejorar prestaciones acústicas o de fuego, pero también aumenta el peso. Por eso hay que comprobar la estructura y los cuelgues. Las placas se eligen según el ambiente. En zonas interiores secas puede usarse placa estándar. En baños,
cocinas o zonas húmedas se usa placa resistente a la humedad. En zonas con exigencia de fuego se usa un sistema con placas y composición adecuados. En zonas acústicas puede incorporarse lana mineral en el plenum. Las reglas prácticas de un falso techo continuo son claras. Hay que respetar la modulación. Hay que colocar los cuelgues correctamente. Hay que nivelar la estructura. Hay que prever registros si hay instalaciones que necesitan mantenimiento. No se deben colgar cargas pesadas directamente de la placa. Las luminarias pesadas, máquinas de climatización, altavoces grandes, proyectores o conductos deben colgarse del forjado o de una estructura independiente. El falso techo puede ocultar una instalación, pero no necesariamente soportarla. También hay que evitar que las instalaciones toquen el falso techo. Si un conducto vibra y toca la placa, puede transmitir ruido o generar fisuras. Si una tubería, conducto o elemento superior puede flectar, debe dejarse distancia suficiente. Hay que respetar juntas de dilatación. Si el edificio tiene una junta estructural, el falso techo debe reproducirla. No se debe tapar con placas continuas. También hay que cuidar los encuentros con tabiques. Si un tabique no llega hasta el forjado y el falso techo pasa continuo por encima, el sonido puede pasar por el plenum. Por eso, en separaciones acústicas importantes, el tabique debe llegar al forjado o debe interrumpirse el plenum con barreras acústicas. La frase clave es esta: un falso techo continuo da una imagen limpia, pero necesita registros y buena coordinación con instalaciones. Pasamos al falso techo registrable. El falso techo registrable está formado por una estructura suspendida y placas desmontables. La estructura puede tener perfiles principales, perfiles secundarios, cuelgues y perfiles perimetrales. Las placas pueden ser de fibra mineral, yeso, escayola, metal, madera, lana mineral, placas acústicas o materiales especiales. Pueden tener retícula vista, semivista u oculta. En la retícula vista, los perfiles se ven desde abajo. Es el sistema típico de muchas oficinas. En la retícula semivista, los perfiles se disimulan parcialmente. En la retícula oculta, los perfiles no se ven o casi no se ven, pero el sistema suele ser más complejo y menos fácil de registrar. El techo registrable tiene una ventaja clara: permite acceder al plenum levantando placas. Por eso es ideal en edificios con muchas instalaciones. Se usa en oficinas, hospitales, colegios, universidades, centros comerciales, hoteles, locales técnicos y edificios administrativos. El replanteo del techo registrable es fundamental. Hay que coordinar la retícula con luminarias, rejillas, rociadores, detectores, altavoces, cámaras, pilares y perímetros. No conviene dejar piezas muy estrechas en los bordes. En general se busca que las piezas perimetrales no sean menores que media placa. Si el replanteo se hace mal, el techo se ve desordenado y las instalaciones quedan descentradas. Los requisitos de un techo registrable son estabilidad mecánica, planeidad, compatibilidad con instalaciones, reacción al fuego, resistencia al fuego si se exige, acústica, higiene, durabilidad, protección frente a corrosión y mantenimiento. En un techo registrable, las placas deben quedar bien apoyadas. No deben moverse, levantarse con corrientes de aire ni quedar inestables. En zonas con presión de aire, vibraciones o riesgo de impacto, puede ser necesario asegurar las placas. Si el techo tiene exigencia de fuego, debe ejecutarse exactamente como el sistema ensayado. No se pueden cambiar placas, cuelgues, registros o encuentros sin comprobar la clasificación. Si el techo tiene función acústica, hay que recordar que puede mejorar la absorción dentro del recinto, pero también puede crear un camino de transmisión por el plenum si no se coordinan los tabiques. En espacios higiénicos, como hospitales, laboratorios, cocinas o salas limpias, las placas deben ser lavables, estables y adecuadas al ambiente. No todos los paneles sirven para todos los usos. La humedad también importa. Un techo en ambiente húmedo necesita materiales y subestructuras resistentes. Si aparece condensación, pueden deformarse las placas, oxidarse los perfiles o perderse capacidad mecánica. Por eso, si hay riesgo de condensación, se estudia barrera de vapor, ventilación del espacio superior y comportamiento hidrotérmico. El mantenimiento del techo registrable incluye limpiar placas, revisar cuelgues, comprobar perfiles, sustituir piezas dañadas y mantener accesible el plenum.
La idea final de esta parte es que suelos y techos son sistemas técnicos. El suelo flotante reduce ruido de impactos si está desacoplado. El pavimento elevado registrable permite instalaciones bajo el suelo si está bien replanteado y nivelado. El falso techo continuo da una superficie limpia, pero necesita registros para mantenimiento. El falso techo registrable permite acceder al plenum, pero exige una retícula bien coordinada. Memoriza esta regla general: en construcción industrializada, el espacio oculto también se construye. El plenum bajo el suelo y el plenum sobre el falso techo no son vacíos sin control. Son cámaras técnicas que deben estar limpias, ordenadas, accesibles y coordinadas con las instalaciones. Guía de memorización para construcción industrializada interior y carpinterías exteriores. Parte 4. Carpinterías exteriores, función, prestaciones y materiales. Pasamos ahora a las carpinterías exteriores. Las carpinterías exteriores son los sistemas que cierran los huecos de fachada. Incluyen ventanas, balconeras, puertas exteriores, ventanas de tejado y puertas de garaje. Una carpintería exterior no es solo un elemento para ver hacia afuera. Tampoco es solo una pieza estética. Es uno de los puntos más delicados de la envolvente del edificio. La fachada puede estar muy bien aislada, pero si la ventana está mal elegida o mal instalada, el edificio perderá energía, entrará ruido, aparecerán condensaciones o se filtrará agua. Por eso hay que memorizar esta idea: la carpintería exterior es el punto sensible de la fachada. Debe resolver muchas funciones al mismo tiempo. Debe permitir iluminación natural. Debe permitir visión hacia el exterior. Debe permitir ventilación cuando el sistema sea practicable. Debe resistir viento. Debe impedir la entrada de agua. Debe controlar la entrada de aire. Debe aislar térmicamente. Debe aislar acústicamente. Debe resistir impactos cuando sea necesario. Debe integrarse con persianas, protecciones solares, vierteaguas y fachada. Y debe permitir mantenimiento. Las partes principales de una ventana son el hueco, las jambas, el dintel, el vierteaguas, el marco o cerco, la hoja, el premarco, el galce, el junquillo, el vidrio, las juntas y los herrajes. El dintel es la parte superior del hueco. Las jambas son los laterales. El vierteaguas es la pieza o perfil inferior que ayuda a expulsar el agua hacia el exterior. El marco o cerco es la parte fija de la ventana. La hoja es la parte móvil, cuando la ventana se abre. El premarco es un elemento auxiliar que se coloca antes de la ventana definitiva para preparar el hueco. El galce es la zona donde se aloja el vidrio. El junquillo es la pieza que sujeta el vidrio. Las juntas aseguran estanqueidad al aire y al agua. Los herrajes permiten abrir, cerrar, bloquear y regular la carpintería. Ahora pasamos a los tipos de apertura. La ventana fija no se abre. Permite luz y visión, pero no ventilación. Su ventaja es que puede ser muy estanca porque no tiene juntas móviles. Su inconveniente es que no permite renovación de aire y puede dificultar la limpieza exterior. La ventana practicable lateral gira sobre un eje vertical. Es una de las más comunes. Puede abrir hacia adentro o hacia afuera. Si abre hacia adentro, facilita la limpieza desde el interior, pero ocupa espacio interior y puede interferir con cortinas o muebles. Si abre hacia afuera, libera el espacio interior, pero puede complicar la limpieza y chocar con persianas o elementos exteriores. La ventana abatible gira sobre un eje horizontal inferior. La parte superior se inclina hacia adentro. Sirve para ventilación controlada, pero no permite una apertura total. La ventana proyectante suele girar sobre un eje superior y se proyecta hacia afuera. Permite ventilación y puede proteger algo frente a la lluvia, pero necesita espacio exterior libre. La ventana pivotante gira sobre un eje central vertical u horizontal. Parte de la hoja entra y parte sale. Puede facilitar limpieza y ventilación, pero exige controlar interferencias interiores y exteriores. La ventana corredera horizontal se desplaza sobre carriles. Su gran ventaja es que no invade espacio interior ni exterior. Es útil con cortinas, persianas, mobiliario o terrazas. Su punto débil suele ser la estanqueidad. En una corredera tradicional no hay tanta compresión de juntas como en una practicable. La corredera vertical, o de guillotina, sube y baja.
También ahorra espacio y permite ventilación regulada, pero necesita buen sistema de equilibrado y limpieza controlada. La ventana oscilobatiente combina dos movimientos. Puede abrir lateralmente como una practicable y también inclinarse desde arriba como una abatible. Es muy versátil porque permite ventilación controlada y apertura completa. La corredera plegable permite que varias hojas se plieguen como un acordeón. Libera mucho hueco, pero necesita herrajes complejos y espacio para recoger las hojas. La elevable corredera permite mover hojas grandes. Primero la hoja se eleva ligeramente y luego desliza. Al cerrar, baja y mejora el ajuste. Es útil para grandes huecos, terrazas y balconeras. La oscilo paralela combina cierre de practicable con desplazamiento tipo corredera. Primero la hoja se separa del marco y después desliza. Ofrece mejores prestaciones que una corredera simple. Las ventanas de tejado tienen exigencias especiales porque están en planos inclinados. Reciben lluvia y sol de forma más directa. Pueden ser de apertura giratoria o de compás. En ellas hay que equilibrar estanqueidad, ventilación y limpieza. Las puertas exteriores pueden ser practicables, correderas, oscilobatientes o combinar hojas fijas y móviles. Las puertas de garaje pueden ser abatibles, correderas, basculantes, enrollables o seccionales. La idea clave sobre aperturas es esta: no existe un sistema perfecto. La fija es muy estanca, pero no ventila. La practicable ventila muy bien, pero ocupa espacio. La corredera ahorra espacio, pero suele ser menos estanca. La oscilobatiente es versátil, pero depende mucho de herrajes bien regulados. La elevable corredera permite grandes dimensiones, pero exige buena instalación. Por tanto, el sistema de apertura se elige según uso, ventilación, limpieza, espacio, estanqueidad, mantenimiento y compatibilidad con persianas o protecciones solares. Ahora pasamos a las prestaciones de la carpintería exterior. La primera prestación es la resistencia al viento. La ventana debe soportar presión y succión del viento. La presión empuja la ventana hacia adentro. La succión puede tirar de ella hacia afuera. La exigencia depende de la altura del edificio, la zona eólica, la exposición, la forma del edificio, el tamaño del hueco y la posición en fachada. No basta con que el perfil sea resistente. También deben ser adecuados los anclajes, el premarco, la fijación y el soporte. Una ventana resistente mal fijada puede fallar en obra. La segunda prestación es la resistencia al impacto. En zonas accesibles, zonas bajas, puertas balconeras, edificios públicos o lugares con riesgo de golpe, el vidrio debe ser de seguridad. El vidrio laminado mantiene los fragmentos adheridos a una lámina intermedia cuando rompe. El vidrio templado rompe en piezas pequeñas menos cortantes que las de un vidrio común. La elección depende del riesgo, la altura, el uso y la posición. La tercera prestación es el aislamiento acústico. La ventana suele ser el punto débil de la fachada frente al ruido. El aislamiento acústico depende del vidrio, del marco, de las juntas, de la permeabilidad al aire, del cajón de persiana, del sellado perimetral y de la instalación. Una ventana con muy buen vidrio puede aislar mal si las juntas no cierran o si el cajón de persiana tiene fugas. En acústica, de nuevo, el punto débil manda. La cuarta prestación es la permeabilidad al aire. La permeabilidad al aire indica cuánto aire pasa por la carpintería cuando está cerrada. Cuanto menor es la permeabilidad, más estanca es la ventana. Pero hay que recordar algo importante: una ventana muy estanca no sustituye la ventilación del edificio. El edificio necesita renovación de aire. Esa renovación debe ser controlada, no consecuencia de fugas defectuosas. La quinta prestación es la transmitancia térmica. La transmitancia térmica mide la cantidad de calor que atraviesa un elemento. Cuanto más baja es, mejor aísla. En una ventana, la transmitancia depende del vidrio, del marco, de los intercalarios, del cajón de persiana, de los encuentros y de la instalación. No sirve elegir un buen vidrio si el marco es muy conductor o si el cajón no está aislado. La sexta prestación es el factor solar. El factor solar indica cuánta radiación solar entra a través del vidrio. Un factor solar alto permite más ganancia solar. Puede ser útil en invierno. Un factor solar bajo reduce el sobrecalentamiento. Puede ser útil en verano o en orientaciones muy soleadas.
La elección depende del clima, la orientación y la protección solar. La séptima prestación es el control de condensaciones. La condensación aparece cuando una superficie interior está demasiado fría y el vapor de agua del ambiente se convierte en agua líquida. Puede aparecer en vidrios, perfiles, cajones de persiana o encuentros mal aislados. La rotura de puente térmico, el vidrio adecuado, el buen sellado y el control de humedad reducen el riesgo. La octava prestación es la estanqueidad al agua. Estanqueidad no significa que nunca entre agua en ninguna cámara del perfil. En muchos sistemas puede entrar algo de agua en zonas previstas. Lo importante es que esa agua se evacúe hacia el exterior y no llegue al interior del edificio. Por eso el drenaje es esencial. Si se tapan los drenajes, la ventana puede filtrar aunque el perfil sea bueno. Ahora pasamos a los materiales de las carpinterías exteriores. Empezamos con la madera. La madera es un material tradicional, cálido y con buen aislamiento térmico. Tiene una estética natural y puede tener baja huella ambiental si procede de gestión forestal adecuada. También permite reparaciones y acabados de calidad. Pero la madera necesita mantenimiento. Su enemigo principal es la humedad. Si no está protegida, puede hincharse, deformarse, pudrirse o ser atacada por hongos o insectos. Por eso debe estar estabilizada y protegida con barnices o tratamientos adecuados. La madera es buena térmicamente, pero exige una cultura de mantenimiento. Pasamos al acero. El acero tiene gran resistencia mecánica. Permite perfiles muy delgados y huecos de grandes dimensiones. Su ventaja es la esbeltez. Su problema principal es la corrosión. Necesita protección anticorrosiva, galvanizado, pintura o tratamientos adecuados. También hay que proteger soldaduras, cortes y puntos de giro. Además, térmicamente es un material conductor. Si no se resuelve el puente térmico, transmite calor y frío con facilidad. Por tanto, el acero es resistente y elegante, pero exige control de corrosión y comportamiento térmico. Pasamos al aluminio. El aluminio es uno de los materiales más utilizados en carpintería exterior. Es ligero, estable, duradero, industrializable y permite perfiles complejos. Puede anodizarse o lacarse. El anodizado transforma la superficie del aluminio y mejora su protección. El lacado aporta una capa de pintura y permite muchos colores. La ventaja del aluminio es que permite fabricar perfiles con cámaras, canales, ranuras, alojamientos para juntas, drenajes y sistemas de herraje. Su punto débil es la alta conductividad térmica. El aluminio transmite muy bien el calor. Por eso, en carpinterías actuales, se utiliza rotura de puente térmico. La rotura de puente térmico separa la parte exterior y la interior del perfil mediante un material menos conductor, como poliamida, PVC o resinas. Así se reduce el paso directo de calor o frío a través del marco. Hay que memorizar esto: aluminio sin rotura de puente térmico es térmicamente débil. Aluminio con buena rotura de puente térmico puede tener buenas prestaciones. También hay que evitar contactos incompatibles con otros metales, morteros o productos agresivos para no provocar corrosión o daños en el acabado. Pasamos al PVC. El PVC es un material plástico rígido, normalmente no plastificado, usado en perfiles multicámara. Su principal ventaja es el buen aislamiento térmico. El propio material conduce poco calor, y las cámaras interiores mejoran todavía más la prestación. También tiene bajo mantenimiento y no se oxida. Las ventanas de PVC se ensamblan normalmente por termosoldadura en las esquinas, lo que ayuda a la continuidad del marco. Pero el PVC tiene limitaciones. Puede dilatarse con la temperatura. Los colores oscuros absorben más radiación solar y pueden calentarse más. En hojas grandes o zonas expuestas al viento puede necesitar refuerzos metálicos interiores, normalmente de acero galvanizado. Por tanto, el PVC es buen aislante y requiere poco mantenimiento, pero necesita control de dimensiones, soleamiento, color, refuerzos y exposición. Pasamos al poliuretano y a las carpinterías mixtas. El poliuretano puede aportar aislamiento térmico y acústico, normalmente combinado con una estructura de aluminio u otro material. Las carpinterías mixtas combinan materiales para aprovechar ventajas. La carpintería aluminio-madera coloca aluminio en el exterior y madera en el interior. El aluminio protege frente a la intemperie.
La madera aporta calidez interior y buen comportamiento térmico. La carpintería aluminio PVC combina protección exterior de aluminio con aislamiento del PVC. Estas soluciones buscan equilibrio entre estética, durabilidad, aislamiento y mantenimiento. Ahora pasamos a los complementos. Una ventana no funciona solo por marco y vidrio. Necesita bisagras, rodamientos, manillas, cremona, puntos de cierre, juntas, junquillos, calzos, drenajes, vierteaguas, perfiles auxiliares, persianas, cajones, mosquiteras, aireadores y protecciones solares. Las bisagras permiten el giro en ventanas practicables. Los rodamientos permiten el movimiento en correderas. La cremona y los puntos de cierre aseguran presión de la hoja contra el marco. Las juntas garantizan estanqueidad al aire y al agua. El junquillo sujeta el vidrio. Los calzos apoyan y centran el vidrio. Los drenajes evacúan agua. El vierteaguas aleja el agua del encuentro inferior. La persiana controla luz, privacidad y radiación solar. El cajón de persiana debe ser estanco, aislado y registrable. Las mosquiteras permiten ventilar sin entrada de insectos. Los aireadores permiten ventilación controlada. Las protecciones solares reducen sobrecalentamiento y deslumbramiento. Hay protecciones interiores y exteriores. Las exteriores suelen ser más eficaces térmicamente porque detienen la radiación antes de que atraviese el vidrio. Entre ellas están persianas, contraventanas, mallorquinas, celosías, lamas, toldos y screens exteriores. La idea final de esta parte es que la carpintería exterior es un sistema de altas prestaciones. Debe elegirse por su uso, su exposición, su clima, su orientación, su apertura, su material, su vidrio, sus juntas, sus herrajes, su protección solar y su mantenimiento. Una ventana no se valora solo por cómo se ve. Se valora por cómo resiste, cómo aísla, cómo drena, cómo ventila, cómo cierra, cómo envejece y cómo se integra en la fachada. Memoriza esta frase: la ventana es pequeña en superficie, pero enorme en responsabilidad constructiva. Guía de memorización para construcción industrializada interior y carpinterías exteriores. Parte 5. Puesta en obra de carpinterías, orden de ejecución y frases clave. Llegamos a la parte final. Ahora vamos a unir todo lo anterior desde el punto de vista de la obra. La idea principal es esta: una carpintería exterior puede estar muy bien fabricada, pero si se instala mal, pierde sus prestaciones. Una ventana no funciona solo por el perfil, ni solo por el vidrio, ni solo por el herraje. Funciona por el conjunto: hueco, premarco, marco, fijaciones, sellado, vidrio, calzos, drenaje, persiana, cajón, tapajuntas y remates. Por eso, la puesta en obra es decisiva. La instalación de una ventana empieza antes de colocarla en el hueco. Primero hay que medir correctamente. Después hay que pedir la ventana con las dimensiones y prestaciones adecuadas. Luego hay que recibirla en obra, revisar la documentación, transportarla sin dañarla, almacenarla correctamente y colocarla sin deformarla. La primera fase es el pedido y la documentación. La ventana debe corresponder al proyecto. Hay que comprobar dimensiones, material, tipo de apertura, color, vidrio, herrajes, cajón de persiana, sentido de apertura y prestaciones. También hay que revisar la documentación técnica. Debe existir marcado CE, declaración de prestaciones, etiqueta, instrucciones de seguridad y garantía del fabricante. Esto no es un trámite administrativo sin importancia. Sirve para saber qué prestaciones declara el fabricante: resistencia al viento, estanqueidad al agua, permeabilidad al aire, transmitancia térmica y aislamiento acústico. Después viene la recepción en obra. En la recepción se revisa el estado físico de la carpintería. Hay que comprobar que los perfiles no tengan golpes, deformaciones, rayaduras profundas o daños en el acabado. Hay que comprobar que los vidrios no estén rotos, fisurados, rayados o con cantos dañados. Los cantos del vidrio son importantes porque un golpe en el canto puede originar una rotura posterior. En vidrios dobles hay que comprobar que no haya suciedad dentro de la cámara, porque esa suciedad no se podrá limpiar desde fuera. También hay que comprobar que lo recibido coincide con lo pedido. Una ventana con la mano de apertura equivocada, con vidrio incorrecto o con color distinto puede generar un problema serio en obra.
Después viene el transporte y almacenamiento. Las ventanas deben manipularse con cuidado. Pueden parecer elementos resistentes, pero combinan perfiles, vidrios, juntas, herrajes, sellantes y acabados. Un golpe puede deformar el marco. Un apoyo incorrecto puede dañar el vidrio. Una rayadura puede afectar al acabado. Durante el almacenamiento deben mantenerse en su embalaje siempre que sea posible. Deben colocarse en posición vertical, con una inclinación aproximada de 80 a 85 grados respecto al suelo. Deben apoyarse sobre una superficie limpia, seca, lisa y protegida. No deben quedar en zonas de paso, cerca de maquinaria, bajo lluvia directa o expuestas a sol intenso durante mucho tiempo. Esto es especialmente importante en carpinterías con PVC, porque el calor puede deformar componentes si el almacenamiento es incorrecto. Después se comprueba el hueco. Antes de colocar la ventana, hay que medir otra vez. No basta con confiar en las medidas iniciales. Durante la obra pueden aparecer revestimientos, recrecidos, errores, desplomes o irregularidades. Hay que comprobar ancho, alto, profundidad, nivelación, aplomado, escuadría y estado del soporte. También hay que prever si hay persiana, cajón, guías, vierteaguas, tapajuntas o remates especiales. Debe existir una holgura perimetral entre la ventana y el hueco. Esa holgura suele estar entre 5 y 15 milímetros. No es un error. Es necesaria para nivelar, ajustar, fijar y sellar. Si no hay holgura, la ventana puede quedar forzada. Si hay demasiada holgura, el sellado y la fijación pueden ser deficientes. Cuando se usa premarco, el premarco debe estar correctamente colocado. El premarco permite instalar la ventana definitiva en una fase más avanzada de obra. Así se evita que la ventana terminada sufra golpes, polvo, mortero o rayaduras durante trabajos previos. Pero el premarco debe estar bien fijado, aplomado, nivelado y escuadrado. Si el premarco está torcido, la ventana también funcionará mal. Una forma sencilla de comprobar la escuadría es medir diagonales. Si las diagonales son iguales, el hueco está escuadrado. Si no son iguales, el hueco está deformado. Después viene la colocación de la carpintería. La ventana debe presentarse en el hueco, nivelarse, aplomarse y ajustarse. No debe colocarse a ojo. Una pequeña desviación puede afectar al cierre, al drenaje, al funcionamiento de los herrajes y a la estanqueidad. La fijación debe hacerse con anclajes adecuados. Los anclajes deben estar bien distribuidos. Deben colocarse cerca de esquinas, bisagras y puntos de cierre. La distancia desde una esquina hasta la fijación más próxima no debe ser excesiva. La distancia entre anclajes también debe controlarse. La fijación debe transmitir cargas al soporte resistente. No sirve fijar sobre material débil, disgregado o mal adherido. También hay que evitar deformar el marco al atornillar. Si se aprieta demasiado, el marco puede curvarse. Si se fija poco, la ventana puede moverse. En carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico no se debe atornillar sobre las poliamidas. Las poliamidas son las piezas que interrumpen el puente térmico. Si se dañan, el sistema pierde prestación y resistencia. También hay que evitar corrosión galvánica. La corrosión galvánica aparece cuando dos metales incompatibles están en contacto en presencia de humedad. Por eso la tornillería debe ser compatible con el material de la carpintería y del soporte. Después de fijar, viene el sellado. El sellado es una de las operaciones más importantes. La junta entre ventana y obra debe impedir entrada de agua, aire y polvo. También debe ayudar al aislamiento térmico y acústico. El sellado debe entenderse por capas. Hacia el exterior, debe resistir lluvia y viento. En la zona intermedia, debe aportar aislamiento térmico y acústico. Hacia el interior, debe controlar aire y vapor. No se trata de rellenar cualquier hueco con cualquier producto. Hay que usar sellantes compatibles con el soporte, con el material de la ventana y con los movimientos previstos. Pueden usarse siliconas, masillas, espumas, cintas precomprimidas, membranas u otros productos del sistema. La espuma de poliuretano puede ayudar a rellenar y aislar, pero no debe considerarse siempre como sellado exterior definitivo si queda expuesta o mal protegida. El sellado no debe tapar los drenajes de la carpintería.
Esta frase es esencial. Si se tapan los drenajes, el agua que entra en cámaras previstas no puede salir. Entonces se acumula y puede entrar al interior. Después viene la colocación del vidrio. El vidrio no debe tocar directamente el marco. Debe apoyarse sobre calzos. Los calzos tienen varias funciones. Soportan el peso del vidrio. Centran el vidrio dentro del galce. Evitan contacto rígido entre vidrio y perfil. Permiten el paso del agua hacia los drenajes. Hay calzos de apoyo, calzos perimetrales y calzos laterales. Los calzos de apoyo transmiten el peso del vidrio hacia el marco. Si se colocan mal, la hoja puede descuadrarse, rozar, cerrar mal o incluso romper el vidrio. La posición de los calzos depende del tipo de ventana. No se calza igual una ventana fija que una practicable, abatible, pivotante o oscilobatiente. El sellado del acristalamiento puede hacerse con juntas preformadas o con sellantes. Las juntas deben ser elásticas, estancas y resistentes a la intemperie. Si se usa silicona u otro sellante, debe ser compatible con el vidrio y con el perfil. En doble acristalamiento hay que evitar que el sellado de obra dañe el sellado perimetral de la cámara. Si el sellado de la cámara se deteriora, el vidrio doble pierde prestaciones. Después hay que resolver la persiana, si existe. La persiana puede tener cajón incorporado o cajón de obra. En ambos casos, el cajón es un punto crítico. Puede convertirse en puente térmico. Puede permitir entrada de aire. Puede transmitir ruido. Puede filtrar agua. Por eso debe estar bien aislado, sellado y coordinado con la ventana. Además, debe ser registrable. Registrable significa que se puede abrir para mantenimiento. Una persiana puede necesitar reparar eje, motor, cinta, lamas o mecanismos. Si el cajón no es accesible, el mantenimiento se complica. Las guías de persiana también deben coordinarse con el marco y con la fachada. Después vienen los remates. Al final hay que regular los herrajes. Las hojas deben abrir y cerrar correctamente. Las juntas deben comprimir bien. Las correderas deben deslizar sin rozamientos excesivos. Los puntos de cierre deben ajustar. Los tapajuntas deben quedar bien colocados. Las tapas de persiana deben ser accesibles y estancas. El encuentro exterior debe expulsar el agua, no retenerla. El encuentro interior debe quedar acabado, sellado y limpio. La instalación termina cuando el conjunto funciona, no cuando la ventana está simplemente metida en el hueco. Ahora pasamos al orden práctico de construcción interior. En interiores, el orden recomendado es lógico. Primero se ejecutan las separaciones principales entre unidades de uso. Estas separaciones son las que más afectan a acústica, fuego y privacidad. Después se resuelven fachadas y medianeras con trasdosados. Luego se montan los tabiques interiores. Después se pasan instalaciones. Luego se coloca aislamiento. Después se cierran placas. Luego se tratan juntas. Después se ejecutan suelos flotantes o técnicos. Luego se colocan falsos techos. Y finalmente se montan mamparas o tabiques móviles en fase avanzada, cuando el espacio está seco, limpio y con acabados principales terminados. Este orden evita errores. Evita cámaras acústicas continuas. Evita que el falso techo una espacios que deberían estar separados. Evita dañar sistemas terminados. Evita rehacer trabajos. En carpinterías exteriores, el orden práctico también debe memorizarse. Primero se miden correctamente los huecos. Después se piden ventanas con prestaciones adecuadas. Luego se revisa documentación, marcado CE y declaración de prestaciones. Después se transportan y almacenan sin daños. Luego se comprueban los huecos. Después se instala premarco o marco. Luego se nivela y aploma. Después se fija sin deformar. Luego se sella correctamente. Después se coloca el vidrio con calzos y drenaje. Luego se resuelve persiana y cajón. Después se regulan herrajes. Y finalmente se entregan instrucciones de uso y mantenimiento. Ahora cerramos con frases clave de memorización. Primera frase. La construcción industrializada no es improvisar más rápido.
es montar sistemas controlados. Segunda frase. Un tabique no es solo una placa. Es estructura, placa, junta, aislamiento y encuentro. Tercera frase. La acústica falla casi siempre por rendijas, flancos, cajas enfrentadas, cámaras continuas o falta de bandas. Cuarta frase. La resistencia al fuego falla si se perfora el sistema y no se sellan los pasos. Quinta frase. La humedad exige placas adecuadas, pero también impermeabilización, ventilación y buenos encuentros. Sexta frase. Un trasdosado mejora un muro, pero puede crear condensaciones si no se estudia la fachada. Séptima frase. Un suelo flotante solo funciona si no toca rígidamente los paramentos. Octava frase. Un suelo elevado registrable no es solo pavimento. Es una infraestructura de instalaciones. Novena frase. Un falso techo continuo da imagen limpia. Un falso techo registrable da mantenimiento fácil. Décima frase. Una mampara se desmonta. Un tabique móvil se desplaza. Undécima frase. Una ventana no conserva sus prestaciones si el hueco, la fijación, el vidrio, el cajón o el sellado están mal ejecutados. Duodécima frase. El detalle constructivo es donde se gana o se pierde la prestación. Y la frase final. Construir bien no es solo colocar materiales. Es hacer que cada sistema mantenga en obra la prestación para la que fue diseñado. Si tienes que memorizar una sola idea de todo el bloque, memoriza esta. En construcción industrializada, cada elemento funciona como sistema. Y un sistema solo funciona si sus componentes, sus juntas, sus encuentros y su puesta en obra están correctamente coordinados. Este material fue realizado para ti, Vero. Que conviertes metas abstractas en realidades tangibles. Porque estudias, proyectas y te preparas para construir con responsabilidad. Porque entiendes que construir no es solamente levantar muros, colocar ventanas o montar placas, sino coordinar sistemas, cuidar los detalles y asegurar que cada solución funcione durante toda su vida útil. Se hace pensando en tu preparación para liderar cualquier obra, en tu manera de aprender desde la práctica y en tu compromiso por comprender que una buena ejecución depende tanto del conocimiento técnico como del criterio profesional. Vero. Espero que esta guía te sirva como apoyo de estudio, como repaso antes de una evaluación y como recordatorio cuando estés frente a una obra real. Porque en construcción, cada junta, cada fijación, cada encuentro y cada decisión importan. Y porque construir bien también significa pensar, prever, revisar y cuidar cada detalle antes de darlo por terminado.